quiero entregar. Madres hay día aquí. Levanten su mano, quiero ver cuántas madres. A ver. Cuando estaban ustedes, sus niños pequeños, parece gracioso, pero ¿se recuerdan ustedes cuando los niños les comenzaban a preguntar a ustedes el por qué? El por qué de las cosas. El por qué esto y el por qué lo otro. Siempre teníamos que estar listos, los padres, para responderles a las preguntas de ellos. Algunas que no se las podíamos contestar. Pero da curiosidad, ¿no? De que el cristiano, cuando llega a la iglesia, también le podemos preguntar a nuestro Dios el por qué orar. En esta tarde el mensaje se enfoca no de cómo orar, sino el por qué tenemos que orar. Hebreos, le dije, capítulo 14. Hebreos 14. ¿No hay Hebreos 14? ¿No hay capítulo 14? Exacto, ¿verdad que están ahí? Vamos a buscar en el capítulo 4. Y en mis capítulo 4, vamos a corregir esto, capítulo 4, versos del 14 al 16. Si es que yo lo tenía mal, pero el verso es capítulo 4, versos del 14 al 16. Por eso también estaba yo un poco confundido. No es 14, sino es 4. Correcto, gracias. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo clave que vamos a ocupar en esta tarde es el versículo 16 y dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Permítame guiarlos en oración. Amantísimo Padre, en esta tarde estamos dándote la honra y la gloria. Gracias por que tu pueblo ha decidido venir a tu casa a escuchar palabra de edificación, palabra de Dios. Úsame, Señor, que mis palabras puedan ser de edificación. Toda honra y toda gloria se la damos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece toda honra y gloria. Padre, en tu precioso nombre hemos orado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios de que uno de los mayores problemas de la iglesia cristiana es que no oran. Cuando ustedes comienzan a venir a una iglesia cristiana, lo primero que se les enseña es aprender a orar. Algunos aprendemos por imitaciones, otros aprendemos por enseñanza. Y muchas veces no es cómo, sino la razón de que tenemos que hacerlo. Aún sabiendo que tenemos que hacer, que tenemos que orar, no lo hacemos. Y como comenzamos a ser honestos con nosotros mismos, vamos a empezar a ser honestos con Dios. Dice la palabra que la oración es una conversación con Dios. Usted tiene que entender que una conversación es de 2 o 3 más personas. Y cuando usted tiene una conversación, lo hace con palabras audibles. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han conversado con alguien sin palabras? ¿O conversado con alguien solamente con pensamientos?
¿Verdad que no? No se puede. Y cuando estamos hablando con Dios, tenemos que hablar, expresar. La palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo nos enseñó, vete a lo íntimo, vete y cierra la puerta. Y cuando comienzas a orar, habla a tu Padre en privado. Cuando estás en privado, estás en una comunión con Dios íntima, puedes hablar lo que tú deseas. Pero muchas veces no lo hacemos. Ese es el problema de la iglesia. Como cuando estamos enfermos, andamos con catarro y muchas veces tenemos medicinas ahí guardadas y no las tomamos y andamos enfermos, andamos preocupados. Sabemos que el remedio ahí está, pero no lo usamos. De igual manera sabemos de que la oración Dios la ha dejado como un privilegio para la iglesia. A través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios, le expresamos nuestras necesidades, le decimos a Dios qué es lo que hay en nuestro interior. Estaba tratando de buscarlo, la palabra oración, y la etimología es la ciencia que estudia las palabras y la define como que es una expresión oral que debe de ser expresada con palabras, con lenguajes. Nosotros tenemos que entender que hay veces que ciertamente orámosle a Dios, lo hacemos callado, lo hacemos mentalmente, pero cuando entramos en intimidad con Dios tenemos que usar nuestras palabras para decirle a Dios las necesidades, las preocupaciones, lo que hay en nuestra vida. Por eso en esta tarde yo quiero compartir con ustedes algunas razones por cual Dios nos dice que debemos de orar. Aquellas personas que les gustan las estadísticas, voy a compartir algo con ellos. Y quiero hacerlo partícipes a ustedes. Una hora, ¿cuántos minutos hay en una hora? 60 minutos, correcta. Un día tiene ¿cuántas horas? 24 horas. ¿Sabe usted cuántos minutos son en 24 horas? Son 1440 minutos en un día. Es mucho, ¿no? Ahora, ¿cuántos días a la semana hay? Divida 7 por 24, ¿cuántas horas tenemos a la semana? 168 horas. Parece también que es suficiente. Y estas 168 horas son 2041 minutos 920. O sea, 241.920 minutos a la semana. Es bastante. Pero ¿sabe usted, durante esas 168 horas a la semana, ¿sabe usted el promedio de la iglesia que ocupa para orar con Dios? ¿Cuánto cree usted que es? ¿El 20, el 30, el 40? ¿Cuánto cree usted que la iglesia ocupa para orar a Dios durante la semana? Las estadísticas nos dicen de que es algo de preocuparse. Dice que solamente ocupamos el 10% de 168 horas a la semana, o sea que solamente son 17 horas por semana que ocupamos para orar con Dios. Dice que solamente usamos 1120 minutos para orar con Dios. ¿Sabe cuánto nos queda libre? Pues dice que son 240.900 minutos que tenemos para hacer algo. Sabemos que tenemos que orar, pero no lo hacemos. Por eso en esta tarde, nuestro hermano pastor me comentó que él quería que comenzara hoy un proceso de la oración, porque el domingo que regrese va a continuar en el culto de las 11 y en el culto de las 6 también el tema de la oración. El mensaje de hoy se llama ¿por qué orar? Voy a compartir algunas razones por cual debemos de orar. Y la primera razón dice que debemos orar porque Dios nos invita a hacerlo. Versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Comienza diciendo, ¿cómo?
¿Qué significa acercarse a alguien? ¿Qué significa acercarse a alguien? Cuando usted se acerca a alguien, ¿qué es lo que hace? ¿La persona va hacia usted o usted va a la persona? Uno va hacia ella. Porque entonces no sería acercarse, sino que se le están acercando. Y la palabra de Dios dice, acerquémonos. Esto es voluntario. Si usted no se quiere acercar a Dios, no lo va a hacer. Dios no lo va a obligar. Tal vez está en la necesidad, pero usted no se acerca. Y el escritor nos dice que debemos acercarnos, pues, ¿de qué manera? ¿Cuántos de ustedes el trabajo les trae confianza? ¿Vale? Porque sabe que demandan un sueldo y pueden tener gastos. ¿Cuántos de ustedes también les da seguridad el tener alimento en la casa o tener un hogar? Hay situaciones en la vida que nos traen seguridad en nuestra vida. La palabra de Dios debe ser una prioridad para traer seguridad al pueblo de Dios. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Por tanto, una de las razones que nuestros padres, cuando estábamos pequeños, ellos nos daban la seguridad porque se preocupaban por nuestras necesidades. Los niños los pueden ver hoy en día. Los padres los pueden experimentar ahora. Pero cuando nosotros fuimos hijos, también lo experimentamos. Los padres hoy en día lo experimentan. Sus hijos no se preocupan. Los padres son los que proveen. Y esa es la razón que usted tiene que entender, que debemos de acercarnos pues confiadamente al trono de su gracia. Y eso, ¿por qué razón Dios lo hace? Primero, Dios nos invita a no dejar de hacerlo. Busquen en su Biblia Salmos, capítulo 39, versículo 12. Salmos 39, versículo 12. Dice en su palabra, oye mi oración, oh Jehová, y escucha ¿qué? Mi clamor. La palabra clamor implica, hay una necesidad, hay algo que está fuera de mi alcance, hay algo que está pasando que yo no lo puedo solventar o no lo puedo solucionar. Un clamor es más bien un acto de desesperación cuando las cosas se van fuera de nuestro alcance, cuando la situación nos ha abrumado, cuando la situación nos hace tambalear en la vida. Dice de qué: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Cuando una de las cosas que yo entendí era que cuando Dios me invita a entrar en oración es porque Él tiene propósito para mí. La oración es una necesidad en el pueblo de Dios. Dice que el verdadero propósito de la oración es una búsqueda auténtica o genuina de Dios más que sus recompensas. Cuando yo entendí esto era que muchas veces nosotros buscamos a Dios porque hay una necesidad, ¿correcto? Nos acordamos de Dios más bien porque hay una necesidad que está pasando. Dios dejó la oración como un medio, como un canal en que nosotros podamos tener comunión, conversación con Dios, un trato íntimo con Dios. Nadie puede tener una relación o una comunicación con alguien si es a pocas palabras o no lo hace. No hay una relación y Dios nos invita a que a través de la oración nos podamos acercar hacia Él. Porque nosotros muchas veces buscamos nuestra necesidad a través de la oración más que la comunión con Dios. Dios no quiere que sea así. Que entendamos que el pueblo debe de buscar a Dios porque hay una necesidad en su vida.
Y a través de esa necesidad vendrá la recompensa. Y esa es la clave, porque muchas veces nosotros oramos y nuestras oraciones no son contestadas porque no buscamos a Dios primeramente, sino que queremos la respuesta a nuestra petición. Buscar a Dios por lo que es, las recompensas vendrán. Segunda razón por cual Dios nos invita a hacerlo, Dios quiere que oremos con libertad, dice. Una de las razones es que usted tiene que entender que la libertad implica, usted puede expresar y tratar a Dios de la manera que usted quiera. ¿Cómo nos enseña el apóstol Pablo que debemos de tratar a Dios? Abba, Padre, que significa papito. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos cómo orar, les dijo, cuando oren, oren Padre nuestro, algo íntimo, algo personal, algo suyo. No deje que alguien ore por usted. Dios quiere tener una comunión con usted a través de la oración. No necesita que alguien ore por usted. Usted tiene que aprender a orar con Dios. Una comunión, un acercamiento con Dios por medio de palabras que expresen su necesidad es la clave para buscar que Dios comience a obrar. La libertad, me dice el versículo 16a que hemos leído, otra vez regresando a Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Versículo 14, al final del versículo dice, donde dice que retengamos nuestra. ¿Sabe usted qué significa retener su profesión? Simplemente ser firme en sus creencias, en lo que usted ha creído. La libertad la tenemos porque Dios nos la ha dado en Jesús, quien murió por nuestros pecados en la cruz y nos dio libertad para acercarnos confiadamente y decirle a Dios, yo no necesito de ningún sacerdote, no necesito de ningún pastor, no necesito de ningún diácono, ni ningún líder para acercarme a ti. Dios espera que el pueblo se acerque confiadamente buscando una comunión entre usted y Dios. La libertad que usted puede encontrar es que usted puede, si quiere llorar delante de presencia de Dios, usted va a llorar. Si usted quiere expresar lo que le está agobiando, dígaselo a Dios. Enciérrese en su cuarto, cerrada la puerta, y dice la palabra que cuando usted está en secreto, Dios lo está viendo. Pero Dios le va a recompensar en secreto o le va a recompensar en público. ¿Sabe usted por qué? Porque de esa manera el pueblo comienza a dar testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha respondido oraciones? Porque Dios quiere que le demos la honra y la gloria. No a lo que yo he creído, sino a lo que Dios ha hecho a través de mi fe. Y ese es algo que usted tiene que entender. La libertad de acercarse a Dios exprese cualquiera que sea su necesidad. El trono está abierto y podemos acercarnos delante de Él. No necesitamos tener audiencia, ¿sabe? Para llegar delante del trono de Dios. Antes, cada persona que quería ver a un rey tenía que hacer una cita. Muchas veces hoy en día tenemos que hacer citas para ver al médico, para ir al abogado, o ir al juez, o ir a migración, o donde usted quiera. Tenemos que hacer citas. Con Dios usted no tiene necesidad de hacer cita. Si usted quiere hablar con Dios, ahorita mismo Dios le escucha. Y en su voluntad, si está a responderle, lo va a hacer. Porque Dios, porque es soberano y es absoluto, y está sobre todo lo que rodea al hombre o a la mujer. Dios está más allá. Tercera razón por cual Dios nos invita a hacerlo. Dios quiere que oremos con seguridad. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22. Hebreos capítulo 10, del 19 al 22. Dice en su palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como dice el 22. Otra vez, ¿verdad? Esa es la clave, acercarse confiadamente. Qué bonito cuando usted llega a alguien y sabe de que esta persona le va a solucionar su problema. Lo busca porque es la única esperanza, porque sabe que es la solución a su problema. De igual manera, cuando nos acercamos a Dios confiadamente, usted y yo tenemos que creer que Dios va a responder. Porque sigue diciendo, en plena certidumbre de fe, en plena seguridad de fe, purificándonos nuestros corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es un proceso. Ese proceso el Espíritu Santo lo hace en nuestras vidas. De quitar lo que no es, las cosas que son de no agrada a Dios. De igual manera, cuando usted está orando a Dios, hay palabras que no van bien delante de Dios. Más la palabra dice que el Espíritu Santo acomoda lo carnal a lo espiritual, porque para hablar con Dios es de la manera espiritual. Por eso dejó la oración, porque es una comunión a través de espiritualmente que usted se comunica con Dios. Nuestra seguridad la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando un verdadero hijo o hija está adorando a Dios por ser Dios, las bendiciones y recompensas vendrán como resultado de la relación padre e hijos. Una vez se lo voy a decir. Cuando un verdadero o verdadera hija está adorando a Dios por ser Dios, las bendiciones y las recompensas vendrán como resultado de la relación padre e hijo o padre e hijas. Tenemos que buscar primeramente a Dios, tener una relación, una comunión. Y muchas veces Dios no nos contesta nuestras oraciones porque está esperando tener esa comunión, ese contacto con usted. Más que se acerque y le pida, Dios quiere saber cómo está en su vida, si hay alguna necesidad que está pasando que tal vez no se la está expresando, por temor, por vergüenza, por cualquier situación. Dios sabe, dice que antes que le pidamos, ya Dios sabe lo que está en nuestra mente, aunque lo expresemos. No hay nada oculto delante de Dios. Por tanto, cuando usted comienza a abrir su corazón y no ocultar nada delante de Dios, entonces la relación va a empezar bien. Esposos, ¿cuántas veces se ha puesto fricción en sus matrimonios? Por no tener una buena relación, una buena comunicación. Es incomodante, afecta, nos quita muchas veces el gozo, la paz, la tranquilidad, cuando no hay un buen trato. Maravilloso es Dios porque jamás nos está reclamando. Porque jamás nos dice, hoy te levantaste y no oraste conmigo. Hoy no diste gracias por los alimentos que te proveí. Hoy no le das gracias que te cuidé todo el día y te acostaste en paz. Hoy no me diste gracias que te levantaste y te cuidé toda la noche. Aprendamos a ser agradecidos con Dios por lo que Dios es. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las bendiciones que Dios nos da? Precisamente Dios te bendice tal vez de algún accidente. Dios te ha proveído un trabajo. Dios te prospera y te sale otro trabajo. Y tu cuenta está creciendo. Y la paz en tu corazón hay un grande. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las bendiciones que Dios me da? Dice que infinitas son las bendiciones que son nuevas cada mañana. Cada día Dios tiene una bendición para usted. Pero como no la reclama, Dios ahí la deja. Está esperando que usted se acerque y le diga, Señor, es el momento de que yo reclamo en el nombre de Jesús la promesa que tú tienes para mí. ¿Cuántos creen eso? En el nombre de Jesús tenemos poder para reclamar las promesas
que Dios nos da. Dice que también que uno de los principales problemas de la iglesia cristiana es que no oramos, le dije. También dice que recibir respuestas a nuestras oraciones no debe ser la razón primordial o principal, el por cual oramos. El propósito principal o primordial de la oración es pasar un tiempo conversando con Dios. La oración no es que usted busque la respuesta. La oración es que usted esté en comunión con Dios el tiempo que esté en su corazón. Son 10, son 15, son 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Es lo que está en tu corazón. Es lo que está en el corazón del pueblo. Dios no obliga a nadie, pero espera que se acerquen y hablen con Él. Aprendamos a orar con Dios. No dejemos de hacer las cosas sabiendo que tenemos necesidad. Segunda razón por cual debemos de orar. Dice que debemos orar porque Dios quiere ayudarnos. Versículo 16, capítulo 4. Al final del versículo dice, ¿para alcanzar qué? ¿Y qué otra cosa? Y hallar gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracias, hermano. Está caliente, estoy aquí. Para hallar gracia. ¿En cuándo? Para el oportuno socorro. Dios está atento a nuestras peticiones. Dios está esperando que hablemos con Él. Dios sabe la necesidad que hay, pero está esperando que tú la reclames. Que reclamemos esa promesa que está en Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Sabe usted qué es hallar gracia? ¿Qué pasaría si usted alguna vez llega a su casa y encuentra una nota que dice: te he dejado $1,000 dentro de la casa. Ve y búscalos y cuando los encuentres van a ser tuyos. ¿Qué piensa que usted va a hacer? ¿Darse la vuelta e irse? ¿O qué es lo que va a hacer? Entrar a la casa y buscarlos porque queremos la recompensa. ¿Correcto? De igual manera, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que pensar, yo sé que al buscar a Dios vendrá una recompensa porque yo estoy buscando a Dios con mi corazón. No el hecho de encontrar los $100 o los $1,000, lo que sea, sino el encontrar una comunión, una paz, una tranquilidad entre usted y Dios. ¿Cuánta paz hay en su corazón cuando hay una tribulación y usted ora de rodillas, ora inclinado su rostro, está llorando y está incontrolable, pero después de un momento llega la paz, la tranquilidad y eso se ha disipado? Dios trabaja así. Pero tenemos, como dicen, abrirnos muchas veces sin poner obstáculos delante de Dios para decirle: Señor, esto está pasando en mi vida. ¿Cómo Dios quiere ayudarnos? Primera razón, Dios está listo para ayudarnos a alcanzar la santidad. No es que nos va a hacer perfecto, no es que usted no va a pecar, no es que va a dejar sus pensamientos que lo confundan, no. La palabra santificar implica que Dios les ha tomado y los ha puesto ¿a dónde? Los ha apartado. Y al hacerlos apartados en su palabra, el Señor Jesús nos dice en Juan 17, santifícalos en mi verdad, porque tu palabra es verdad. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted abre la escritura y en eso usted entra a orar y le dice: Dios, aquí dice una promesa en la cual yo tengo que reclamar, y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa promesa, Señor, yo la reclamo. Y cuando usted está reclamando esa promesa, Dios lo santifica porque sabe de que esa promesa es palabra de Dios y lo que Dios promete, hasta ahora dice: yo no soy como los hombres, dice Dios, mentirosos. Lo que Dios promete, lo cumple. Hebreos capítulo 10
versos del 10 al 14. Del 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para... Eso usted tiene que entenderlo. Una vez nos hizo santos para toda la vida. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, ¿qué? Los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados a sus pies. Una realidad es que dice que en Jesús tenemos entrada. Él es nuestro sacerdote, que no hay nada que no entienda que está pasando en nuestra vida. Y no solamente lo entiende, sino que busca la solución. Por eso Él se hizo hombre. Dios tomó la persona, se encarnó a través de la Virgen María en nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo siendo hombre, caminó con nosotros, pero al mismo tiempo que caminó, nos entendía nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, sabía los pecados a los cuales podíamos estar siendo afrontados o que podrían estar al acecho de nuestras vidas, pero dice que en todo, pero sin pecado. Y sin pecado implica de que Él es quien nos ayuda en todo momento, porque Él es quien santifica. Segunda razón por cualquier Dios quiere ayudarnos, es porque Dios está listo para ayudarnos en nuestros problemas. ¿Quién está hoy en día que no tiene un problema en su vida? Levante la mano. ¿Quién hoy en día está y tiene un problema en su vida? Que tiene, no estoy diciendo que no tiene, que tiene un problema en su vida. ¿Verdad? Todos tenemos un problema y todos buscamos una solución a ese problema. ¿Y sabe usted cuál es la respuesta a esa solución? Ore con Dios, ore con Dios, ore con Dios. Y Él le va a contestar en su palabra, o Él le va a contestar por algún hermano, por alguna hermana, o por la misma palabra de Dios. Dios quiere solucionar nuestro problema. Hebreos capítulo 7, versículo 25. El mismo en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. ¿Sabe qué? A mí este versículo me impactó. La primera vez que lo leí porque me di cuenta lo que Jesús puede hacer por nosotros. Y dice, por lo cual también puede también salvar. ¿Cómo dice? ¿Sabe usted qué significa perpetuamente? Hoy, mañana, pasado, siempre. Nunca hay caducación a la salvación que Jesús ofrece al pecador. Siempre nos está salvando, siempre nos está limpiando de todo pecado. La sangre preciosa de Cristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Jesucristo, se acercan ¿a quién? Viviendo siempre ¿para qué? Para interceder. ¿Sabe el papel que da Jesús? Él está intercediendo por nuestra vida. Si muchas veces no oramos, ahí está Jesús. Padre, ayúdalo. Ya ha sufrido demasiado. Ya la situación está fuera de sus manos. Mira cómo está sufriendo. Señor, manifiéstate. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Que la gracia de Dios nos envuelve, nos ayuda a ser diferente cada día. Por eso Dios está pronto a ayudar en nuestros problemas.
Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Clama a mí, búscame, yo estoy allí. Tú me puedes encontrar si quieres. Todo es que desees. Y la última razón por cual Dios quiere ayudarnos es porque Dios está listo para ayudarnos cuando llegan las tribulaciones. ¿Sabe usted cuándo llega esa tribulación a su vida? Le toca la puerta y le dice, ahí voy. Las tribulaciones llegan. No son como las tormentas, ¿verdad? ¿Sabemos cuándo va a llover? Porque vemos en los cielos. Pero muchas veces hay problemas, hay tribulaciones, hay enfermedades que no le van a tocar la puerta y le dicen, ahí voy. Algunas nosotros las cometemos y traemos las consecuencias. Esa es otra cosa. Pero cuando las tribulaciones llegan, por esa razón dice, heme aquí, dice Dios, yo estoy listo para ayudarte. El Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, hablando Jesús a sus discípulos, versículo del 12 al 14. Jesús hablando con los discípulos dice, sí, no se turbe vuestro corazón, si crees en Dios, también creed en mí. Si piensas que Dios puede hacer la obra, yo también la puedo hacer, dice Jesús. Versículo 12 al 14. De cierto os digo, hablando Jesús, el que en mí cree, las palabras o las obras que yo hago, él las hará también. Y la ventaja dice, y aún mayores hará, porque yo voy. Jesús está intercediendo por nosotros. Dios sabe que a través de Jesús Él puede ayudarnos. Y dice el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en cómo? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Lo haré. Ese es un verbo pasado, presente o futuro. ¿Pasado? El futuro, si fuera futuro diría, lo haría, ¿verdad? Pero como dice, lo haré es un presente perfecto. Jesús siempre está haciendo su obra en nosotros porque dice que todo lo que nosotros creemos y las obras que haremos serán mayores, porque de cierto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? Versículo 14, póngale atención a esto, y dice, si algo pidieres, ¿en quién? Hablando Jesús, dice, yo. ¿Lo voy a hacer mañana o lo va a hacer cuándo? El mismo día, en el momento instante, en el momento presente, que usted le diga, Señor Jesús, yo quiero que tú me ayudes en esta solución. En tu nombre yo reclamo esta promesa, porque dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. La iglesia tiene que entender que cuando está orando, tenemos que orarle al Padre en el nombre de Jesús, pero guiados por el Espíritu Santo. Esa es la clave. Jesús no deja a nadie fuera de la Trinidad que no sea involucrada. Porque cuando estamos orando, Jesús nos enseñó que tenemos que orar al Padre, Padre nuestro. Pero dice Jesús aquí que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Él, Él lo va a hacer. Pero cuando oramos, dice la Biblia, que muchas veces oramos mal, porque no sabemos pedir mal. Pero de igual manera es el Espíritu Santo quien ayuda a que nuestras palabras lleguen correctas ante el trono de Dios. La oración es uno de los privilegios más grandes que Dios ha otorgado a sus hijos o a sus hijas a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted aprende a orar con Jesús a su lado en su vida y por el nombre de Jesús, las respuestas vendrán. Porque muchas veces no sabemos cómo orar. Por eso Dios nos dice que tenemos que orar con Él para aprender
a tener una comunión con Él. La vida cristiana es ciertamente aprendible, pero la relación con Dios es que es íntima. Usted y Dios. Usted y Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a tener una comunión personal, íntima con Él. Permítame terminar leyéndoles esto. La oración es un diálogo entre Dios y los hombres. Una vez más, entienda, la oración es un diálogo entre Dios y los hombres, o sea, la humanidad. La oración la dejó Dios con un propósito para poder comunicarnos con Él. Porque dice que cuando pecó Adán y Eva los echó, los sacó, los expulsó. ¿De dónde? Del paraíso. Y la comunión se perdió hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Esa comunión fue restaurada. Y por medio de Jesús tenemos ahora acceso directo a Dios para hablar y expresar nuestras necesidades. No necesitamos de alguien más. No porque alguien sea espiritual, la oración le va a escuchar. Dice la verdad, dice la Biblia en verdad, que la oración del justo salvará a muchos. Sí, pero lo que a Dios le interesa es que usted aprenda a tener una comunión personal con Él. Dios está esperando esa comunión. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Eso es algo que también tenemos que entender. Toda honra y toda gloria es para Dios. Por eso Jesús dijo, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que dijo? Había un canto que leímos hoy, ¿verdad? ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después? Hágase. Y eso es lo que no nos gusta. Cuando Dios pone su voluntad antes de nuestra voluntad, no nos gusta. Y estamos orando y orando y orando por algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Y seguimos orando y orando y orando. Bueno, dice Dios, bueno, si lo quieres, las consecuencias vas a tener. Porque estamos pidiendo mal. Por eso dice que lo primero que usted tiene que entender cada vez que ora a Dios, tiene que exaltarlo en su vida. Padre, gracias por este día, porque me cuidaste, porque me has dado un trabajo, porque me has dado alimento, porque me has dado una casa, porque he podido llegar y abrazar a mis hijos, ver a mi esposo, ver a mi mamá. Gracias, Señor, porque esta paz que tú me estás dando, a pesar de los problemas que estén en mi vida, te doy las gracias. ¿Sabe que usted ya la está haciendo con Dios? A Dios le encanta. A Dios le encanta que le endulcen el oído. Y qué bonito, porque tenemos que buscar a Dios por lo que es, no por las recompensas a nuestras oraciones. Vamos a tener un tiempo de oración. Voy a hacer audibles algunas peticiones que ustedes tengan y vamos a orar. Para terminar, recuérdense, lo único que lleva en su corazón es que Dios está interesado en que usted entre en una relación íntima con Dios a través de la oración. Y la oración es una conversación con Dios. Y cuando usted habla con alguien, usted no habla solamente a pensamientos o a palabras mudas, ¿no, verdad? Cuando usted tiene una conversación con alguien, sus palabras son audibles. Por eso Dios quiere que le diga, ¿cuál es el problema? Dímelo, exprésame, saca lo que está dando. Porque muchas veces cuando oramos, que nos aguantamos cualquier situación y la expresamos, viene una paz, una tranquilidad, porque eso es lo que Dios quiere, sacar lo que nos está afectando en nuestra vida. Que dejemos, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré, porque ligera es mi carga. Dejen, ¿cuántos hoy en día están que levantaron su mano con un problema un día? ¿Cuántos creen que Dios puede responderle en este momento? Deje su problema aquí. No lo lleve. Entrégueselo a Dios. Vamos a orar para decirle a Dios que nos ayude en ese problema, en esa situación, en esa circunstancia en la que nos está afectando nuestra vida, que es el tiempo de dejárselo a Dios. Dios obra a su manera. El pastor dijo algo que comentó nuestra hermana el testimonio Doris el domingo.
Muchas veces pedimos y pedimos y no vemos que Dios responde. Pero dice que Dios está trabajando. ¿En qué? En silencio. Porque así trabaja Dios. Dios así trabaja. Dios quiere primeramente la calma que la desesperación. Dios desea que nos inunde su paz antes que la zozobra, la tribulación nos inunde. Si Jesús está en nuestra barca, llegarán las tribulaciones. Pero Jesús está dentro y no nos va a dejar naufragar. Su palabra dice de que no ha visto justo que ¿qué? Desamparado. Oraciones. ¿Alguien que quiera hacer audible su oración? Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Milagro Rodríguez. Bueno, vamos a orar por su mamá en El Salvador. ¿Alguien más? Problemas en su trabajo. Vamos a orar para que Dios quite lo que tenga que quitar, porque dice que una de las cosas que tenemos que reclamar es la paz a nuestro alrededor. Recuérdese que Satanás ahí anda metido, queriéndonos robar nuestra paz. ¿Alguien más? Sí, hermano. ¿Su esposa qué? Su vista. Vamos a orarle, hermano Leonel, por su... Sí, hermano. ¿Aquí en San Francisco? Bueno, vamos a orar por esa situación. ¿Alguien más? Sí, hermano. Sí, hermano. Su familia y su trabajo, hermana Elizabeth. Sí, dígame, levantó su mano. Venezuela, vamos a orar por Venezuela. Sí, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Dice de que si lo creemos, Dios puede hacerlo. Y las oraciones, dice de que si tuviéramos fe como del grano de una mostaza, moveríamos ¿qué? Montañas. Todos los que se acercaron a Jesús se acercaron con un problema, con una necesidad, una situación. Y ¿sabe que Jesús lo primero que veía? No era su fe, sino su corazón sincero por cual se acercaban buscando y sabían que ya no había solución. Y la única solución inmediata era Jesús. Usted tiene que creer, Jesús es la solución, la respuesta a su problema, porque Jesús es Dios mismo. ¿Alguien más? Y vamos a terminar, sí. Ya tenemos tiempo orando por él, vamos a seguir orando, ¿verdad? Dios sabe. Indudablemente muchas veces el ser humano tiene libre albedrío, pero vamos a esperar que recapacite como el hijo pródigo. Hermano Lenín. Este fin de semana por las hermanas, para que se gocen, sean restauradas, sea Dios las haga como nuevas y vengan y amen más a sus esposos, ¿verdad? Que los apapachen más. No, que sirvan más. Sí, hermano. Sus hijas, ¿dónde están? En México. Vamos a orar por su familia. Permítame guiarlos en oración para luego ser despedidos. Permítame guiarlos en oración. Amantísimo Padre, estamos delante de tu trono con el anhelo de poder tener esa intimidad contigo para que veas nuestro corazón, nuestra inquietud que nos está quitando el gozo, la paz, la tranquilidad en nuestras vidas. No hay nada que sea, Señor, más allá de tu poder. No hay nada que esté fuera de tu alcance. Todo lo que tú nos has enseñado, dice que haremos cosas aún mayores. Porque hemos expresado verbalmente nuestras necesidades en esta tarde. Sabemos que tú ya las escuchaste, mi Dios. Y que pronto vendrá tu respuesta para honra y gloria tuya. Por aquellas necesidades que estén pasando entre madres y hijos, problemas en el trabajo, por necesidades con las esposas, por los inquilinos en los hogares, por la familia que se encuentra enferma, por un país que está pidiendo la necesidad y la restauración de Dios, por un padre que necesita ser sanado de su hígado. El pueblo se une al unísono y dice: Señor, solamente tú puedes hacer ese milagro. Manifiéstate con poder para honra y gloria tuya.
y para que nuestros labios proclamen que tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti, porque eres un Dios maravilloso, un Dios hacedor, un Dios que se goza en hacer milagros. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el mismo Dios que será por siempre. Jesús dice que fue el de ayer, el de hoy y por siempre. Gracias porque en el nombre de Jesús pedimos una pronta solución a nuestras necesidades. Tu pueblo está aquí delante de ti. Sabes lo que hay en su corazón. Tal vez no lo expresaron, pero tú ya sabes lo que hay en su intimidad. Tú ya lo conoces. No hay nada oculto delante de ti. Busca, Señor, que el corazón del ser humano sea sincero y decirte: Padre, haz esto por mí. Yo necesito este milagro. Reconozco que ya no tengo fuerzas, que no es por mi fe o por mis obras que voy a alcanzar este beneficio, sino es por tu poder, porque tú escuchas mi clamor, porque tú reconoces que soy, Señor, dependiente de ti, que no hay nada que yo haga para añadir o para quitar esta necesidad en mí. Más al contrario, pongo mi fe como canal para creer que todo lo puedo, porque en Cristo es quien me da fortalezas. Porque en ti dices que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando te amamos, reconocemos que pronto vendrá tu respuesta. Mira nuestras lágrimas, mira nuestro zozobrio, mira nuestro corazón quebrantado. Escucha nuestro clamor, escucha mi oración, Dios, para que tú nos respondas y que te obre, Señor, de una manera sobrenatural, como siempre lo has hecho. Yo confío que esa promesa viene en camino, porque lo reclamo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.